Buen mediodía para todos, ¿cómo les va? Acá estamos una vez más en el micro jurídico, como todas las semanas. Y esta semana traigo un tema que sin lugar a dudas estuvo en agenda no solamente de quienes ejercemos la profesión, de jueces también y magistrados, y de los ciudadanos en general. A raíz de los dichos de una candidata a presidenta que han sido divulgados no solamente por redes sociales, sino también por todos los medios de comunicación, en la cual propone una reforma al Código Penal que consiste en la posibilidad de poder interceptar las comunicaciones existentes entre los presos y sus abogados defensores. En una entrevista con un periodista de Buenos Aires, la candidata a presidenta hizo esta manifestación desconociendo e ignorando en absoluto cómo funciona no solamente el sistema penal y procesal penal, sino también la propia Constitución. Entonces no quería dejar pasar este tema y en cierta manera ilustrarlos de por qué las comunicaciones entre abogados y sus clientes, que pueden ser en este caso personas que estén privadas de su libertad, son inviolables y esta regla es absoluta. Lo primero que tenemos que hablar es de la inviolabilidad de las comunicaciones en general. El artículo 18 de nuestra Constitución Nacional lo que nos dice es que las conversaciones, o en realidad habla de correspondencias, pero bueno, esto se equipara a conversaciones o comunicaciones telefónicas, son privadas y esto abarca a todos los ciudadanos. Esta garantía constitucional únicamente puede ser quebrantada o puede ser afectada ilegítimamente por una orden judicial. Es decir, un juez a través de una resolución puede afectar estas conversaciones privadas, pero no así porque sí. Esta afectación tiene que estar fundada, tiene que ser razonable, tiene que ser proporcionada y generalmente tiene que darse en el marco de una investigación donde las sospechas sean suficientes de que esa persona está cometiendo un delito como para que se puedan interceptar esas comunicaciones telefónicas. En razón de esto hay fallos leading case de la Corte Suprema de Justicia. El pionero en esto fue el caso 40. En este caso justamente la Corte lo que hace es establecer cuáles son los parámetros dentro de los cuales los jueces pueden interceptar las comunicaciones telefónicas y dice que necesariamente deben mediar elementos objetivos idóneos relacionados a la sospecha fundada que hay sobre esa persona para poder interceptar las comunicaciones. Además, en el año 2019 la Corte Suprema saca una acordada, la acordada 17 del año 2019, como bien digo, donde a raíz de una divulgación de comunicaciones confidenciales que se daban entre los presos de Seiza y sus abogados y no sus abogados en general, entre los presos de Seiza y terceras personas afuera, saca una acordada donde explica cuáles son todas las variantes a través de las cuales los jueces pueden interceptar estas comunicaciones y lo que sostiene es que no pueden ser de ninguna manera abstractas, sino que, como bien dije antes, tiene que haber una sospecha que esté fundada y que sea razonable. Esto con relación a la inviolabilidad de las comunicaciones de cualquier ciudadano en general. Pero tenemos que adentrarnos a lo que es el derecho de defensa en juicio para poder finalmente terminar el tema en esta cuestión de las comunicaciones entre abogado defensor y la garantía de las personas que están privadas de su libertad. El artículo 18 también dice que la defensa en juicio de la persona y de los derechos es inviolable. Esta es una garantía sumamente vieja, antigua, que ya viene de otras constituciones, a pesar de que la Argentina fue pionera en enumerarla dentro de, digamos, las garantías constitucionales en sí. Y es una garantía que ha ido evolucionando de forma tal que ya todos los convenios internacionales, por eso hablamos de que es una garantía constitucional y convencional, la han ido incorporando en sus propios tratados y ha ido evolucionando, donde no queda absolutamente ninguna duda de que la defensa en juicio es un derecho absoluto e inviolable. Así lo reconoce el artículo, por ejemplo, 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde reconoce el derecho del inculpado a defenderse personalmente o de ser asistido por un asesor o por un defensor de su elección y comunicarse, dice, libre y privadamente con su defensor. Por eso hablo de que esta es una garantía sumamente respetada y de la cual no existe absolutamente ninguna duda de que esto tiene que ser así. Ahora bien, además de la protección genérica de todos los ciudadanos a
mantener la intimidad de sus conversaciones o comunicaciones y a tener un derecho de defensa en juicio para cada uno de los casos, tenemos que hablar de esta cuestión puntual de la comunicación entre abogados defensores y personas que están privadas de su libertad. Esta es, como dije antes, absoluta y no puede ser soslayada ni violada bajo ningún supuesto. Eso es así porque la conversación privada y reservada entre el imputado y su abogado defensor es esencial para el derecho de defensa. Así lo tiene dicho la Corte también en el fallo Alavi, que es un fallo que los abogados estudiamos muchísimo por otras cuestiones también vinculadas al derecho colectivo, pero entre otras nace todo este caso a partir de la intervención de comunicaciones entre abogados y sus clientes. Entonces, es inviolable y de ninguna manera se pueden intervenir este tipo de comunicaciones. Mucho menos, y por eso hablo de la ignorancia y yo diría más el desprecio a la Constitución y al Código y a todo el sistema penal en sí, mucho menos podría autorizarse tal violación con una reforma al Código Penal, porque la propia Constitución lo está prohibiendo. Entonces, lo que quiero decir con esto, ningún profesional va a poder garantizar a su cliente un real ejercicio del derecho de defensa si no tiene la libertad de comunicarse por teléfono o de manera personal con su cliente y que esto sea libre, íntimo, privado, no intervenido absolutamente ni siquiera por una autoridad judicial. Cuando esta candidata se dio cuenta de que sus dichos estaban fuera de lugar, que en realidad se lo marcó el propio periodista, quiso salvar la situación diciendo que bueno, lo que yo quiero decir es que muchos presos cometen delitos con sus abogados. Bueno, si es así, entonces habrá que hacer la denuncia, un fiscal tendrá que investigar, iniciar una investigación en contra de ese abogado y que un juez evalúe en el marco de una investigación si hay sospecha fundada para intervenir los teléfonos de ese abogado, de que se está cometiendo un delito. En otro caso es imposible de que una conversación sea expuesta, usada como prueba o de alguna manera utilizada en una causa penal, porque esto va a provocar la nulidad de todo el procedimiento y de alguna manera va a volver para atrás absolutamente toda la investigación. Así que bueno, espero haber sido clara. Es un poco un descargo que lo hago en nombre de todos los abogados que he visto que lo han hecho en redes sociales, pero bueno, la verdad es que es muy grave y atenta contra todo el sistema institucional que dichos como estos sean expuestos públicamente, porque son altamente violatorios a no solamente nuestros derechos constitucionales, sino también convencionales. Desde ya muchas gracias y espero que les haya interesado el tema. Estudio Jurídico Contable. Asuntos penales, civiles, laborales, jubilaciones, amparos contables y compliance corporativo. Asesoramiento de las abogadas Regina Renaldoni, Silvia Palut, María Belén Lambertucci, Jessica Sacó y la contadora Eliana Dato. Te esperan en Belgrano 712 de Marco Juárez o al teléfono 3472-584-063.